Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Rafael del Campo, como aparece ahí. Junto con Elizabeth venimos trabajando hace ya un par de años en la formación de directivos de la UNIPE. Y estamos también trabajando en un equipo de investigación que justo nuestra coordinadora está en la sala, con lo cual nos pone un poco nerviosos, que es la doctora Carolina Escabino, que también como parte de un acompañamiento que nos hace desde la maestría en formación docente, estamos formulando una propuesta de formación más sistemática para directivos. Esta formación que comentamos antes, ahora vamos a ir dando cuenta de cuál fue nuestro recorrido, pero estamos ahí proponiendo una instancia de formación más sistemática y con mayor dedicación. La perspectiva que estamos queriendo compartir es una perspectiva particular, trabajando más desde sobre la actividad profesional de el desempeño profesional de los directivos, y lo que vamos a compartir hoy es un poco el marco de referencia de esa formación y alguna experiencia que hemos ido teniendo. Elizabeth, no sé si querés comentar algo. Sí, bueno, mi nombre es Elizabeth Muñoz de Corrales. Como dijo Rafael, venimos trabajando hace más de un par de años. Él lo dijo de manera general un par de años, pero en realidad hace bastante más tiempo que venimos pensando y trabajando en torno a investigar, pensar y formular propuestas de formación para directores de escuela. Rafael es director de una escuela secundaria. Yo he sido muchos años directora de escuela primaria. No estoy ahora ejerciendo la función, pero bueno, hemos hecho este recorrido en las escuelas, en el cargo directivo, y de alguna manera eso también es lo que nos moviliza a pensar cuáles son las problemáticas que abordan los directores todos los días en la conducción y gerenciamiento de la escuela, digamos, y bueno, cómo ayudar a pensar esa actividad en vistas a proponer formaciones que estén centradas en el análisis del trabajo y la reflexividad. Bueno, Bien, el esquema de desarrollo de esta mesa sería el siguiente. Vamos a hacer una exposición compartida con Elizabeth. Vamos a dejar permanentemente abierto el chat para que hagan preguntas a medida que se van dando en la presentación. Hubo reflexiones o comentarios o sugerencias. La posibilidad nos da esta virtualidad de tener un blog entre todos compartido de notas para ir haciéndolo. Y después, al final de la presentación, damos espacio para, si hay alguna intervención más sobre lo que dijimos, algunas preguntas más o consideraciones que surjan, otros comentarios, otras experiencias que quieran decir, ahí vamos a dar ese espacio para tener. Ese sería un poco el esquema. Armamos es una pretensión exagerada. Armó Elizabeth y le sumé algunas cosas a la presentación de Elizabeth, sí, un desarrollo como para ir compartiendo, y lo vamos compartiendo comienzo y después nada, después abrimos para conversar de nuevo esta forma de virtualidad. ¿Está? Este foro compartido, eso quiero decir. Bueno, espérenme, ahí voy. Bueno, ahí se ve bien y se escucha bien. Bien. Sí, perfecto. Este es un poquito el nombre de la presentación.
Y si me funciona esto, estaría genial. Ahí va. Ahí están un poco las cosas que fuimos haciendo con Elizabeth. No sé si nos falta alguna más, pero básicamente comenzamos haciendo un seminario sobre análisis de las prácticas de los equipos directivos en el Instituto 29 en Merlo para la región 8 y 9, acá en provincia de Buenos Aires. Después estuvimos participando en una formación y ahí conocimos a Roxana para directores e inspectores de escuelas primarias, de inicial, primaria y media eran, que participaron, e inspectores. Ahí es donde más pudimos ir desarrollando y pensando varias cuestiones de esta propuesta. Estuvimos un tiempo, 2 años ya trabajando con las escuelas que recibían a los estudiantes que estaban cursando los profesorados de primaria y de inicial en Derqui, que tiene la UNIPE. Entonces, como contraparte, como acompañamiento, como forma de establecer un vínculo más de intercambio, se armó una propuesta de formación de equipos directivos en lo que se llamaba con las escuelas asociadas a la UNIPE, y teníamos una reunión por mes en que íbamos desarrollando también esa posibilidad de formación. Con la experiencia que tuvimos del seminario del 2015, hicimos ese artículo que está ahí publicado, y eso es un poco nuestro recorrido en esto. El año pasado quedó formulada también la posibilidad de brindar una diplomatura en formación de directivos en escuela secundaria, desde la perspectiva que vamos a presentar a continuación. Estoy bien. Bueno. Esta es suya. Sí. Bueno, tal vez faltó mencionar algunas propuestas que está pensando la UNIPE actualmente, ¿no? Hay, más allá de lo que venimos haciendo nosotros con Rafael, hay otras propuestas de formación de directivos que viene desarrollando la UNIPE, y bueno, una propuesta de formación que ya está aprobada, pero que bueno, que en algún momento va a poder ofrecerse, va a poder hacerse efectiva, ¿no? Pero lo que quiero aclarar es que más allá de lo que venimos haciendo nosotros con Rafael, hay otros trabajos en relación hay otras propuestas en relación al trabajo de los directores y de la formación de los directivos y de los y las directivos en la UNIPE, ¿no? Nuestra propuesta de trabajo, el enfoque, nuestra perspectiva desde la que trabajamos es la de la didáctica profesional, que ofrece un espacio para el análisis de la actividad profesional de los equipos directivos en instituciones educativas con vistas a producir conocimiento sobre el oficio. La didáctica profesional es una disciplina que surge en Francia. Los representantes más importantes son Pastré, Mayen y Vergniaud, sobre todo Pastré, que es el referente más importante de la didáctica profesional. Después vamos a desarrollar un poco cuáles son las líneas más importantes de esta perspectiva. En términos generales, lo que propone es que a partir del desarrollo de elementos conceptuales provenientes de esta perspectiva y de la implementación de dispositivos metodológicos propios de otra corriente, que es la clínica de la actividad, se proponen situaciones de confrontación de los profesionales, en este caso de los directivos, con lo que nosotros llamamos las huellas de la actividad. Las huellas de la actividad son aquellos rastros, registros que podemos recoger de la acción de los docentes, que también estudiamos nosotros, y de la acción de los directores en sus espacios de trabajo. Ese análisis, esa confrontación con las huellas de la actividad posibilitan el análisis de la práctica profesional desde un enfoque reflexivo
y colaborativo. Podemos pasar a la otra. Es tuya, Rafael. Cierto. Generalmente cuando buscamos la formación, quiero decir también que la diplomatura que estamos ahí impulsando, armando, está como, tuvimos el apadrinazgo, más que el apadrinazgo de la maestría en formación docente que nos brindó asesoramiento y contenidos para ir estructurándola. Cuando analizamos la formación de directivos, cuando vemos cuáles son los tipos de enfoques para trabajar sobre la capacitación o los desarrollos, los manuales que hay para los directivos, en general como que clasificamos en tres, un poco arbitrariamente, las propuestas, tres propuestas que no es que sea una mejor que la otra, sino que en general son complementarias, pero que a nosotros nos sirven para explicar desde dónde queremos trabajar. Una propuesta que tiene que ver es con una mirada más descriptiva de las tareas del directivo, y ahí empieza a hablar de la dimensión pedagógica, la dimensión sociocomunitaria, la dimensión administrativa, y entonces empieza a ver cómo equilibran las distintas dimensiones del accionar de los directivos en su relación. Otras miradas que tienen que ver más con alguna cuestión estratégica que se ponga en relieve, entonces el directivo como líder de la escuela, como referente del proyecto educativo, el directivo como referente pedagógico, el directivo como el gestor del proyecto. Bueno, siempre aparece en el directivo como la conducción política de la escuela. Cada tanto aparecen desarrollos que van poniendo énfasis en algún aspecto de la acción del directivo o de la directivo, y que es desarrollada especialmente como referente clave del accionar de los que están a cargo de las instituciones educativas. Y nosotros buscamos tener una acción más reflexiva sobre las acciones del directivo, buscamos que más que ponernos a ver cuáles son los campos que lo componen, o ver más cuáles son los énfasis que tendría que tener en su tarea, es poder ver y analizar qué es lo que hace el directivo, y poder brindarle también a ese directivo la posibilidad de ponerse, a partir de distintas actividades, a reflexionar sobre los fundamentos, sobre los conceptos que están a veces tácitamente dando cuenta de los sentidos de su práctica. ¿Por qué interviene de una manera? ¿Por qué hace tal otra? ¿A qué responden esas distintas intervenciones? Cuando dimos este curso en Merlo, me acuerdo, empezamos a hablar y hablábamos de la agenda del directivo en estas distintas perspectivas, cómo se organizaba. Entonces decíamos, bueno, en la agenda del directivo, en una versión descriptiva, dice a ver cómo se equilibran a lo largo de la semana o del mes las distintas facetas y que ninguna quede por fuera. En una versión más estratégica decía, bueno, a ver en esa agenda cómo se plasma las acciones de conducción y de formulación y de impulso del proyecto educativo de la escuela, del liderazgo o del concepto que sea clave en ese momento. Desde esta perspectiva lo que buscamos es preguntar a ver cómo fue esa semana de trabajo, qué pasó, y a partir de esa descripción ir analizando los fundamentos, los conceptos, las definiciones que fueron llevando a esa toma de decisiones. Me acuerdo que cuando decíamos esto, bueno, los hicimos poner a escribir, describan, bueno, una agenda, el ejercicio no me acuerdo bien cómo era, pero tenían que escribir una agenda, y un directivo empezó diciendo, bueno, llego temprano al colegio, me fijo si hay agua y hay gas. Y nosotros no habíamos, cuando hacíamos formulado la capacitación, pensado si tenía que verificar los servicios. Y era lo primero, y todos los que estaban ahí dijeron, sí, tenemos que chequear qué es lo que está funcionando y no está funcionando, porque estamos
en un momento en que hay distintos cortes y situaciones particulares. Y ya eso, bueno, ya nos situaba en lo que queríamos conversar. Bueno, si vamos a hablar de los desempeños profesionales, tenemos que situarnos en esas prácticas profesionales. La segunda cosa que veía era quién personal de servicio, qué era el personal que estaba faltando para ese día, y en base a eso terminaba armando la agenda del día. Bueno, ¿cuáles eran los conceptos que guiaban la toma de decisiones para definir esa agenda del día? Era un poco lo que queríamos nosotros dar herramientas para pensar. Que no eran esas decisiones que no se tomaban. Bueno, sí, yo voy decidiendo sobre lo que más es importante. No, no. Abramos esa pregunta y fijémonos por qué decidís que vos ir a tal grado, pedir que tal grado se agrupe con otro, o cualquier otra decisión que vayas tomando, cuál es el procedimiento, cuáles son el lineamiento que va tomando, que vas dándole sentido para que esa decisión se plasme en una acción concreta. Y eso es un poco lo que estamos buscando, partir de lo que va siendo el desempeño profesional de los directivos para a partir de ahí generar algunas preguntas que impulsen la reflexión. Bueno, nuestra propuesta entonces es indagar y reflexionar sobre las modalidades y fundamentos de las prácticas directivas con el objetivo de proponer algunas perspectivas de análisis acerca de los saberes que se ponen en juego en las situaciones de trabajo, ¿no? Tanto en el desarrollo de las actividades cotidianas como en la toma de decisiones a partir de los emergentes. La actividad de los directivos está compuesta por una compleja trama de acciones que van desde las más planificadas hasta aquellas que emergen diariamente en la coyuntura. Y lo que sostiene la didáctica profesional es que todas esas situaciones se resuelven en situación, digamos, que el sujeto actúa siempre en una situación, en un contexto, y que todas esas variables, digamos, entran en juego cuando uno hace lo que hace, es decir, cuando uno intenta dar razones de por qué hizo lo que hizo, la situación en la que se encuentra inmerso tiene un peso enorme. Nosotros nos paramos entonces en el paradigma reflexivo, pero avanzamos o intentamos avanzar un poco más, ¿no? El paradigma reflexivo de John, por supuesto, como que es un punto de partida, pero nuestra mirada y nuestra perspectiva es más específicamente desde la didáctica profesional y la clínica de la actividad, que ahora vamos a desarrollar algo de eso. Bueno, este paradigma reflexivo, desde este paradigma se sostiene que reflexionar sobre la propia práctica permite producir conocimiento sobre el oficio en vistas a la formación, ¿no? Sobre todo esto en vistas a la formación es lo que fuertemente propone la didáctica profesional. Se trata de analizar lo que el sujeto hace en situación de trabajo, de comprenderlo a fin de responder lo más eficazmente posible a los objetivos que guiaron esa acción, ¿no? Y se centra en el análisis de la acción situada y en la construcción de una identidad profesional. Bueno, ahí pusimos unas frases que permiten, digamos, reforzar esto que venimos diciendo. Los profesionales saben más de lo que sugieren. Para superar los desafíos que enfrentan en su práctica, confían menos en fórmulas aprendidas durante su formación básica que en cierta improvisación adquirida durante su ejercicio profesional. La experimentación continua le permite entender los fenómenos de manera diferente y transformar la situación. Cuando uno reflexiona sobre la acción, se convierte en un investigador de la práctica. Bien. Eli, comparto un segundo el comienzo de Messier Lazare. Sí. Para ilustrar un poquito. Bien. A Roxana ya la vamos a aburrir con esta película, pero bueno. Hay una escena, hay una película que se llama Messier Lazare, queremos compartir 3 minutos. Es una escuela en Canadá donde fallece una maestra, se suicida dentro de un aula y bueno, hay una situación que se da a partir de ahí y hay una escena que es lo que vamos a compartir,
que es la directora hablando con los chicos y con los padres de esa maestra, y da algunas cuestiones. Queremos compartirlo un segundito con ustedes y, y después conversamos sobre algunas cosas que está comentando Elizabeth en relación a esto. Espérenme que lo hago, si me sale bien. Y esperemos tener buena conexión. ¿Sale bien? Perfecto. Je sais que la fin de semaine a été très dure. Là, c'est important qu'on soit solidaires. On va passer à travers de ça ensemble. Avec vos professeurs, avec vos parents, avec la psychologue ici, Julie La Tendresse. Alors, Julie va nous aider à parler de ce qui s'est passé jeudi dernier. D'ailleurs, excusez, vous avez prévu seulement une psychologue pour toute la classe? Aujourd'hui, on va évaluer la situation, puis c'est sûr qu'en cas de besoin, on va s'ajuster. D'ailleurs, à n'importe quel moment, là, ça c'est très important. Si quelqu'un se sent pas bien, il faut nous le dire. Pas juste aujourd'hui, là. Dans les jours, puis dans les semaines qui vont venir aussi. Je sais que c'est important de dormir un petit peu. Je sais pas comment tu m'as dormir. Ce soir, je vais venir à ta voiture. Le samedi, je te l'ai dit que je pouvais pas. Chérie, je te l'ai dit que je pouvais pas. Je veux que tu les prennes dans ton atelier cet après-midi. Tu feras bricoler, après tu feras lire. Je veux qu'ils comprennent que l'école continue. OK, mais le remplaçant arrive quand? Je passe à travers mes listes. Il n'y a personne de disponible. Personne va entrer ici après ce qui est arrivé. Qu'est-ce que je fais s'il y en a un qui pète sa coche? Audrey, il faut que tu sois forte. Aujourd'hui, on respire par le nez. Gaston, je pense que tu peux ranger ton sifflet. Vamos hasta ahí, si les parece. Cuando vemos a esta directora que está enfrentando un momento muy complicado y va dando respuestas sobre que aparentemente son para salir adelante, pero nosotros entendemos en esa práctica una serie de conceptos sobre el desarrollo profesional, sobre el desempeño profesional, que ella está llevando a los actos, que está llevando a acto, aún en una situación extrema y emocionalmente muy, muy compleja. Pareciera bueno, que simplemente habla, pero ella solo se da la posibilidad de estar un poco más sobrepasada, aparece como que se nota que está pasando una situación compleja, pero sabe que cuando tiene que hablar con los padres, con las familias, con los chicos y con su equipo docente, tiene que mostrarse como dando directivas y mostrando iniciativa. Las iniciativas que propone cuando le habla con sus profesores tienen que ver con ir dándole algún tipo de herramientas para que esos chicos traten de ir pensando y viendo qué pueden hacer en un momento de duelo, que dibujar, leer, que puedan ir expresándose, tal vez no hablando, tal vez sí hablando, pero si no lo pueden hacer hablando, mediante algún tipo de expresión artística, cosas que le vayan pasando. Trate de darle fuerza a sus docentes en el sentido de qué pasa si alguna chica se pone a llorar, si un alumno llora, etc. Le indica al docente del silbato que, mirá, vamos con otro tono en este tiempo. Hay un montón de conceptos de cómo ir manejando esa situación, capaz que algunos nosotros podríamos pensarlos más y mejores, pero ella, fíjense, toda la cantidad de conceptos que guían cada una de estas frases que va tomando. Cuando los padres le preguntan si va a ser una sola psicóloga, si van a alcanzar, etc.,
una pregunta que a ella la supera en ese momento, ella apela a un conocimiento profesional y dice, tengo que poner una demora acá. Bueno, vamos a ver. No le contesta ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Asimila esa pregunta para la cual no tiene respuesta instantánea y le aplica una estructura de demora para poder contestarlo. Lo que nos sirve la escena, más allá de la distancia de la escuela canadiense y algunas cuestiones culturales, es mostrar cómo cada intervención que tiene esta directora tiene un fundamento detrás. La utilización de las artes para que aparezcan emociones, la convicción de que el directivo tiene que ser un rol que se muestra con otro tipo de presencia frente a situaciones límites, que tiene que dar respuestas tanto a los docentes como a los padres, como a los estudiantes, que tiene que tener atención no solo de cuestiones de funcionamiento de qué es lo que van a hacer, sino del entorno que está rodeando a esos chicos. Bueno, son distintos conceptos que, bueno, no, la directora hizo lo que pudo. Para. Pongámoslo en la lupa, veamos con un poquito más de determinación qué es eso hizo lo que pudo. Y ahí encontramos por detrás, interrogándolo, un montón de conceptualizaciones que le van sirviendo para salir adelante de esta situación, para ir dando respuestas en esta situación. Sí, yo lo que quería agregar a lo que decía Rafael es que en estas diferentes acciones y decisiones que va tomando la directora, algunas pueden ser entendidas como decisiones que va tomando sobre la marcha, porque se presentan imprevistos, otras pueden ser decisiones planificadas. Lo que podemos ver es que hay en esa gestualidad de ella, hay como rasgos, como trazos genéricos de una actividad, ¿sí? De la actividad del director, del hecho de ser directivo de una institución. No sé si algunos de ustedes son directores, directoras de escuelas. Creo que en más de una escena de esto que acabamos de ver, ustedes podrían reconocerse si fueran directores de una escuela, porque hay un montón de gestos que tienen que ver, algunos, o todos, en todos hay un estilo personal, pero también hay rastros de que se pertenece a un colectivo, que un director frente a determinadas situaciones, en general, más o menos, actúa de la misma manera, o por lo menos se espera que actúe de determinada manera, ¿sí? Un poco esto también es lo que estudia se estudia desde la clínica de la actividad, desde la didáctica profesional, estos gestos, estas maneras de ser. Este es un concepto que hoy queríamos desarrollar un poco con ustedes porque son algunos de los conceptos con los que trabajamos, tanto desde lo metodológico como, sí, por favor, como desde lo conceptual, ¿sí? La didáctica profesional, la diapositiva siguiente. Para poner un poco en contexto lo que acabamos de ver, que tal vez se va a entender un poco más con las diapositivas que siguen. La didáctica profesional es una disciplina que se origina en el campo de la formación profesional, ¿sí? En los años 90 en Francia, en el entrecruzamiento de tres campos disciplinares: la psicología del desarrollo, la ergonomía cognitiva y la didáctica, fundamentalmente con los aportes de la didáctica de la matemática, a partir de los desarrollos de Guy Brousseau, ¿no? Y esto es con el objetivo de articular trabajo y formación y construir dispositivos de formación a partir del análisis del trabajo. ¿Por qué? Bueno,
porque la didáctica profesional se sustenta en la teoría de la conceptualización en la acción de inspiración piagetiana, ¿sí? El sujeto, cuando actúa, moviliza conceptos y conceptualiza, ¿sí? Durante la acción, y también intentamos que después esa conceptualización sea después de la acción también, ¿no es cierto? La didáctica profesional busca reconocer tanto la singularidad de las situaciones, cada situación de trabajo es singular, es única, pero hay trazos genéricos de la actividad que es posible reconocer y es posible analizar. La hipótesis la hipótesis central de la didáctica profesional es que en el trabajo la mayoría de las y los humanos encuentran su desarrollo. Es decir, el desarrollo no acaba con el crecimiento, ¿sí? de los niños que se convierten en adultos. En los adultos también hay desarrollo, y ese desarrollo se da fundamentalmente en los espacios y en las situaciones de trabajo. La didáctica profesional distingue, estos son conceptos importantes de la didáctica profesional, entre actividad productiva, que está vinculada a la realización de una tarea cuyo fin es obtener un resultado. Allí habría un aprendizaje de tipo incidental o aprendizaje sobre la marcha. Los sujetos, cuando trabajan, cuando realizan su actividad laboral, muchas veces aprenden en la realización del trabajo, en el ejercicio del oficio, aún sin proponérselo, ¿sí? Y después está la actividad constructiva, que tiene por fin promover aprendizaje en el sujeto. Y ahí sí hablamos del aprendizaje intencional. La didáctica profesional busca entonces generar condiciones para que se haga posible el pasaje del registro pragmático al registro epistémico, es decir, pasar del dominio de la acción, al dominio de la enunciación o la conceptualización. Es decir, pasar de lo más operatorio, de lo más pragmático, a la conceptualización, de modo tal que en este proceso el sujeto tome conciencia sobre las razones por las cuales hace lo que hace en el aula, o en este caso en la dirección de la escuela, en la conducción de la escuela. Otro concepto importante al cual nosotros recurrimos para analizar la práctica de los directores es la idea que plantea un autor que está enrolado en las filas de la didáctica profesional, que es Marc Durán, y él habla de la cultura en la acción de los docentes, en este caso en la acción de los directivos, ¿no? Digamos, toda comunidad profesional es portadora de una cultura. Esa cultura se entiende como un conjunto de saberes, de normas, que dan a las acciones, que dan forma a las acciones profesionales, ¿sí? Valores que documentan o formatean modos de pensamiento, ¿sí? En el seno de un mismo espacio de trabajo se expresan hábitos, maneras de hacer, de sentir, pensar, que el novato debe asimilar para integrarse en cada comunidad de prácticas y volverse un profesional, ¿sí? Cuando muchos de nosotros nos hemos iniciado en esta actividad de ser directores de una escuela, de conducir una escuela, posiblemente habíamos hecho algunas formaciones, algunas capacitaciones, pero se es director cuando se empieza a conducir una escuela, ¿sí? Y uno tiene que aprender todas esas maneras de ser director. La cultura es aprendida en relación con los actores, como un conjunto de unidades cognitivas útiles para la acción más conveniente, ¿sí? Para la acción que me lleva al éxito.
en el sentido de que ella satisface normas y valores de un grupo social constituido, y obligaciones de eficacia en vistas a alcanzar un fin. Bien, elegimos estos dos conceptos, el de cultura y el de género profesional, para, digamos, de alguna manera confrontarlos, o relacionarlos. La cultura sería lo que daría un poco a los directores o a los docentes o a cualquier grupo profesional lo que nosotros entendemos como el género profesional, cuando se pertenece a un colectivo y se conocen las maneras de ser de ese directivo, aun cuando ese conocimiento no sea explícito, aun cuando esté muy tácito y no sea enunciado, verbalizado. Hay unas maneras de ser docente y unas maneras de ser director que hacen que ese género profesional se exprese en las acciones que realiza. En este caso, la directora de esta escuela, detrás de esos gestos y de esas decisiones que ella toma en esta situación particular, podríamos leer algunas cuestiones que pertenecen al género profesional, ¿sí? Frente a una situación de crisis o un emergente muy, muy grave, el director sabe que tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de esa situación y tomar decisiones incluso cuando no está del todo convencido de algo, porque sabe que hay que tomar decisiones, aunque no sean las mejores, aunque sean provisorias, pero que hay que tomar decisiones. Entonces, hay unos saberes de la práctica que tienen que ver con esa pertenencia a un colectivo y que dan y que otorgan ese background desde donde actuar, digamos, ¿no? Bueno, entonces este otro concepto es el de género profesional. La otra diapositiva, ese. Bueno, nosotros desde la clínica de la actividad, cuyo representante más importante es Yves Clot, que está ahí abajo en la cita, se habla de género profesional, ¿sí? Es un concepto muy interesante y nosotros intentamos hacer nuestros análisis invocando este concepto. El género profesional es un conjunto de obligaciones que sin proponérselo impone el grupo profesional para poder alcanzar un objetivo, ¿sí? Incluso en contra del modus operandi prescripto. Es un conjunto de evaluaciones de las situaciones compartidas por los profesionales que sirven para organizar de forma implícita la actividad. El director o el docente no es consciente constantemente de que está actuando su género, pero hay muchos gestos, muchas acciones, decisiones que se toman en las que hay una voz ahí atrás que está indicando qué hacer, cómo hacerlo, y sería esas evaluaciones que se están haciendo de esas situaciones, que son situaciones compartidas por los profesionales y que están indicando maneras de ser y de hacer para alcanzar el éxito. Es una memoria para la acción, una memoria transpersonal y colectiva que le da consistencia a su actividad a través de unas maneras de ser, de comportarse, de iniciar, de terminar una acción, de dirigir la actividad con éxito. Y tiene un carácter transpersonal, que es lo que le permite a los profesionales, digamos, establecer relaciones en tanto profesionales, en tanto directores, más allá de las relaciones que pueden establecer de las relaciones intersubjetivas entre personas, ¿sí? Hay una manera como de conducirse entre directores o entre operarios o entre docentes, que eso también lo da el género, la pertenencia a un colectivo y el haber hecho carne ese género profesional.
su adopción, consciente o no, por parte del sujeto, marca su pertenencia al grupo profesional y orienta su acción. Y en la otra punta está el estilo. El estilo de la acción es el proceso psicológico que le permite al sujeto ajustar el género, ¿sí? Y también liberarse del género, adoptar su propio, sus propias maneras de hacer, siempre dentro de esa pertenencia al género, ¿no? Es una liberación con relación a la memoria genérica y un ajuste de sus esquemas personales. Bueno, estos dos conceptos son importantes para nosotros a la hora de pensar, de analizar las acciones de los directores. Sí. Para poder llevar adelante... Estoy bien, ¿no? Sí. Sí. Para poder llevar adelante estas prácticas y estos conceptos, vamos proponiéndoles a los directivos en el proyecto, como parte del proceso de formación, como parte del proceso también de una eventual investigación sobre sus propias prácticas, distintas actividades que nos permitan registrar algunas cuestiones particulares de cómo van viviendo su desempeño profesional y algún tipo de registro que nos permita hacer, después analizarlo junto con ese directivo y dar cuenta de cómo está funcionando estas cuestiones que habla Elizabeth del género, estas cuestiones del estilo, cómo él va viendo y explicando las tomas de decisiones que va teniendo en determinadas acciones o intervenciones. Las actividades que estamos explorando dentro de esta metodología para ir registrando ese desempeño profesional, para poder trabajarlo con el... La otra cuestión que queremos decir es que este marco conceptual lo que propone es registrar ese desempeño profesional para analizarlo junto con el directivo, no para analizarlo al directivo, sino que se propone algún tipo de registro de huella de la actividad, de registros de su desempeño, para poder ponerlo sobre la mesa y junto con ese directivo que lo produjo, pensar qué fue pasando ahí. Con la idea de que en la medida en que vaya teniendo más claro cómo va tomando las decisiones, cuáles son los conceptos que se explicitan o que son de pronto tácitos y los puede ir explicitando, que se usayen a la toma de decisiones, le permite ser más dueño de esos actos y ir buscando más y mejores caminos, ¿no? Ir construyéndose mejor como directivo. En esta particularidad hemos ido proponiendo algunos directivos como parte de los trayectos formativos y esperamos con algún momento como parte de alguna investigación que se dibujen haciendo cómo es un directivo en acción, qué es filmar a un directivo en acción, o bien una particularidad de una estrategia metodológica que se llama Instrucciones a las socias, que la vamos a ir explicando cuando llegue el momento. Ahí está Elizabeth para lucirse un poco más que yo y dar cuenta de ella. Sí, con relación a la filmación, vale por ahí aclarar, nosotros trabajamos, formamos parte del equipo de investigación que dirige Carolina Escabino y venimos con este equipo de investigación hace mucho tiempo haciendo investigaciones en el campo de la práctica docente, ¿sí? Y como digamos, la metodología de trabajo es la filmación de las clases, ¿sí? El docente elige una secuencia didáctica para llevar adelante. Por supuesto, esto es acordado con los docentes que se ofrecen voluntariamente a formar parte de esta investigación, de la investigación que en cada momento fuimos llevando adelante. Los docentes tanto de primaria como en secundaria lo hemos hecho.
se realiza una entrevista inicial con ellos, se conversa acerca de las expectativas que tienen, de lo que van a enseñar en esa secuencia didáctica, qué se proponen con ello, etc. Luego se filman las 2, 3 o 4 clases que dura la secuencia y luego se hace una entrevista que desde esta metodología se llama entrevista de autoconfrontación, porque el profesional, el docente, se enfrenta con la videofilmación de sus propias clases, es decir, con su propia imagen, es una manera de reintroducirlo en la actividad pasado un tiempo, y se lo invita a reflexionar, a explicar, a dar razones de por qué hizo tal o cual cosa durante el desarrollo de su clase, ¿sí? Obviamente se lo invita a elegir algunas situaciones de las que la docente o el docente quiere hablar, y nosotros como equipo de investigación también elegimos otras escenas o situaciones de las que queremos conversar, que por alguna razón nos llamaron la atención, o porque tienen que ver con el interés de investigar alguna cuestión en particular. Entonces se conversa con el docente, se genera ahí un espacio intersubjetivo de diálogo en donde el docente intenta dar razones o explicar su actividad en la clase, por qué hizo lo que hizo, por qué dejó esta actividad en suspenso, por qué no fue más allá, no desarrolló, digamos, tenía planificado esta actividad, siguió con esta otra, etc. Ese es un diálogo muy rico que nos permite entender, comprender lo que subyace a la actividad, de lo que no está explicitado, lo que no se dice, y tratar de entender cómo conceptualizan los docentes su práctica, y en vistas a producir conocimiento, y que los docentes sean productores, que sean los docentes, en este caso los directivos, los productores de conocimiento, porque estamos acostumbrados a que siempre es la academia la que produce el conocimiento y no los mismos profesionales en ejercicio, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los propósitos de nuestra investigación. En el caso de los directores, todavía no hemos podido llevar adelante esto de filmar las clases, ¿sí? La actividad del director, pero sí hemos trabajado con ellos qué situaciones filmarían, qué situaciones les gustaría que en una eventual investigación los investigadores pudieran filmar de su práctica, ¿no? Entonces, algunos decían, por ejemplo, la reunión de personal, la reunión con los docentes, ¿sí? O nos gustaría, acá lo tiene Rafa, no sé si quiere seguir. Sí. Habíamos trabajado en este curso que habíamos, bueno, en distintos cursos que fuimos dando, y aparecía un tema importante, la llegada al colegio. Filmaría mis primeros 40 minutos de todos los días, que ahí se define mucho de lo que va a pasar, y entonces poder analizar después cómo fueron tomando las decisiones de esos primeros 40 minutos de llegada al colegio. Un recreo desde la dirección, qué es lo que estaba observando la dirección del colegio cuando están en recreo el establecimiento. Una reunión con el equipo docente, entonces cómo va interviniendo, cómo se explica, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, cómo lo va llevando adelante, cómo deja la participación, qué lugares deja para que sus docentes opinen también, etc. Alguna entrevista de devolución a un docente, entonces algunos hablaban ahí de filmar el proceso de supervisión y de evolución de observación de clase, la entrevista previa con el docente que se iba a ir a observar, la observación de la clase y la entrevista posterior sobre lo que el directivo observó de esa clase registrada, y les parecía que era interesante. Otros querían una devolución de un docente en que tenía que ver más con
cuando se le tiene que hacer una indicación o una sugerencia, bueno, de acuerdo al tipo de indicación, si era algo más grave o algo más de sugerencia para mejorar el desempeño de ese profesor. Entrevistas con la familia, ya sea las reuniones con las familias generales o alguna reunión con alguna familia que está siendo conflictiva en su vínculo con la escuela o que está presentando algún tipo de problema, y entonces valía la pena analizar qué tipo de intervenciones va teniendo el profesor en ese caso, y también entrevista de orientación o indicación de una preceptora. Esto lo vamos a ver porque funcionó también para el ejemplo que les vamos a poner de instrucción a los OSIES. Esto tiene que ver con registrar qué filmarían. Como ven, son como fragmentos de la vida profesional, del desempeño profesional de ese directivo, pero que después eso va a generar un material que se lo lleva al directivo, que se lo queda al equipo de investigación, en este caso, o el equipo formativo, y lo analiza y de pronto puede elegir algunos episodios de esas intervenciones como para pasarlo y volverlo a charlar con ese directivo y ver qué es lo que va saliendo, cómo lo va viendo, qué tipo de explicación va dando de por qué por qué le llamaste la atención de esta manera, por qué no le dijiste de esta cosa, a esta cuestión, a esta familia, por qué la dejaste hablar tanto, por qué no la dejaste hablar tanto, por qué lo silenciaste a este docente cuando empezó a hablar, por qué a este lo impulsaste para que hable. Bueno, distintas cuestiones que podríamos uno preguntarse después sobre la filmación, y que le ayude al directivo no a evaluar cómo fue su desempeño, sino a pensar cuáles son los conceptos que están detrás de esas tomas de decisiones. Otra técnica había sido el dibujo, que era un poco lo que está acá. Le habíamos propuesto a un docente, a un directivo, que se dibuje desempeñándose como directivo. Bueno, este directivo en su momento había elegido mostrar con su relojita cómo estaba todo el tiempo tomando decisiones y todo el tiempo haciendo algo. Casi no tiene ni margen para tomarse un mate, ahora sería más complicado, pero bueno. Y lo que nos daba cuenta el dibujo es, bueno, empezar a pensar detrás de cada uno de esos dibujos cuáles son las razones que fundamenten esa acción. ¿Cuáles son los conceptos que están movilizando? ¿Cuál es la lectura de la situación que está haciendo y cuáles son los conceptos que está movilizando para dar cuenta de esa intervención? En estos dos dibujos aparecía uno de una directora y otro de una inspectora, también cuestiones de su desempeño, cómo está permanentemente hablando, escuchando y viendo. Y ahí había también una definición importante sobre su desempeño que nos permitía charlar o analizar con ese directivo algunas cuestiones de su desempeño profesional. Y en el de la inspectora estaba como yendo y viniendo, y hasta incluso tiene un GPS, no sé si lo llegan a ver, porque estaba recorriendo escuelas y tenía que hacerse una agenda media complicada y un bolso lleno de cosas con documentación, supongo, analíticos o ese tipo de cuestiones que llevan y traen de un lado para otro. No sé si lo que está ahí es una calculadora, un celular, puede ser perfectamente cualquiera de ambas cuestiones, pero también dan cuenta de actividades profesionales, desempeños profesionales que están todo el tiempo teniendo que intervenir y dar respuestas en actos, a situaciones. Y lo que plantean estos dispositivos, estos dibujos, o estas filmaciones, o estas instrucciones que ahora vamos a comentar un poquito, son la posibilidad de, bueno, a ver, registremos más claramente esta actividad y analicémosla con un poquito más de profundidad. Y analicémosla o reflexionemos sobre ella. No el equipo profesional te va a hacer una evolución, el equipo de investigador te va a hacer una evolución de lo que estamos viendo, sino, bueno, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué preguntas se nos generan? ¿Qué respuestas generan? Muchas veces ese directivo que está del otro lado tiene bastante más idea de lo que es ser un directivo que uno que está acá. Digo, sin ir más lejos, el ejemplo de chequear si estaba el agua, si tenía agua el colegio o el gas. A Elizabeth y a mí se nos pasaba esa cuestión a la hora de armar la agenda, y para los directivos que estaban ahí era casi una obviedad y era fundamental, porque de eso dependía cómo era el día. Bueno, ahí hay un conocimiento que valía la pena poner en relieve, y lo que nos sirve esta estrategia, de esta metodología,
es esto, justamente ponerlo sobre la mesa y poder compartir y analizarlos juntos. Vuelvo, si querés, a la filmina y denuncio con esto mi edad, una vez más, de las instrucciones al SOCIAS. ¿Te parece? Sí. Bueno, justamente por el hecho de que no hemos podido llevar aún adelante una investigación en la que pudiéramos hacer registro de las acciones, registro videado, digamos, de las acciones de un docente, de las acciones de un directivo, perdón, de las acciones cotidianas de un directivo, y que los ejercicios que propusimos en las diferentes formaciones que llevamos adelante fue imaginar cuáles serían las escenas que filmaríamos, así como el docente elige la secuencia didáctica que va a llevar adelante para que nosotros vayamos a filmar sus clases, el director podría elegir alguna situación cotidiana para que nosotros pudiéramos filmar. Como ese material no lo teníamos, se nos ocurrió, y entonces no había huellas de la actividad, no había herramientas para hacer una autoconfrontación, que es esta entrevista en la que el profesional se enfrenta a la imagen de su propia actividad en situación. Entonces, se nos ocurrió que en realidad un ejercicio interesante para llevar adelante era el ejercicio de instrucción al SOCIAS, que así se llama, y que es un tipo de autoconfrontación, ¿sí? Que no necesita tener, digamos, un registro videado, ¿sí? Esta instrucción al SOCIAS implica un trabajo en el curso del cual un sujeto voluntario recibe la consigna siguiente. Y la consigna es muy importante. Dice: supone que yo soy tu SOCIAS y que mañana me encuentro en situación de tener que reemplazarte en tu trabajo. ¿Cuáles son las instrucciones que quisieras transmitirme a fin de que nadie se percate de la situación? Es decir, de que vos no estás y soy yo el que te estoy reemplazando, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que nosotros le propusimos a diferentes grupos de directores con los cuales hicimos algunos trayectos formativos, ¿no? Bueno, se delimita entonces una secuencia de trabajo determinada, más bien pequeña, para facilitar la localización de la experimentación sobre los detalles del trabajo, interesándose más bien en la cuestión del cómo que en la cuestión del por qué, ¿sí? Entonces, aquel que está siendo instruido tiene que preguntar detalles sobre esta instrucción que está recibiendo, ¿sí? Sobre cómo hacer las cosas que me están instruyendo a hacer, porque yo no sé nada de ser director. Te voy a reemplazar, pero no sé cómo se hace, cómo solés hacer vos esto, entonces me tenés que explicar y dar detalles, ¿sí? Los materiales recogidos son, en este caso nosotros grabamos en audio estas instrucciones. Los materiales recogidos son retomados por el sujeto involucrado y comentados por él o ella, y eso es objeto de un coanálisis entre profesional e investigador. Es decir, nosotros implementamos algunas variantes para poder llevar adelante este ejercicio, ¿sí? Entonces, se registra, pero después el que da las instrucciones y el que tiene que ser reemplazado, después es sometido al audio de lo que él dijo para poder explicar, dar razones. Bien, esto ya no fue registrado, fue conversado en su momento, ¿sí? Porque no era en el marco de una investigación, sino de una formación. Bien, entonces, para leer una cita de Claude, que este es un método de la clínica de la actividad, y Claude es su referente, la autoconfrontación se opera en dos tiempos. En una primera fase, el sujeto se confronta a sí mismo mediante la mediación de la actividad reglada del SOCIAS.
En la segunda, él se mide con los resultados materializados de este intercambio, descifrado de la grabación, por la mediación de una actividad de escritura, bueno, en este caso nosotros no hicimos de escritura, ella misma dirigida eventualmente a otros a otros distintos del SOCIAS. Bueno, hechas estas aclaraciones, ahora vamos a compartir un fragmento que tenemos de un ejercicio de instrucción al SOCIAS. Cuando hicimos esa reunión y cuando les pedimos que elijan, ahí hablaba de limitación, Elizabeth, acá lo que se delimitó fue una entrevista que tenía que tener el director con la jefa de preceptores. Y estas instrucciones para que lo reemplace, que no se dé cuenta, también el grupo que eligió esta actividad, lo que le fue como ponerse unos nombres. Dijeron, vamos a hacer como que vos sos el director que justo no viene y que la vicedirectora es la que tiene que llevar adelante. Entonces, la vicedirectora hacía eso de SOCIAS y el director era el experto que iba dando cuenta de todas las instrucciones e indicaciones que tenía que hacer para que la reemplace esa persona, esa vicedirectora. A ver si, bueno. Entonces, en este caso, bueno, ahí está el pedido que fíjense cómo en el diálogo que aparece, claro, bueno, ahí Roxana, que estuvo en el ejercicio, comenta algo en la cantidad de cosas que pasaba de la gente que estaba alrededor. La situación en que se tomó esta entrevista era así, pasaron al centro las dos personas y tenían que tener esta entrevista delante de un círculo que estábamos alrededor, todo el resto de la gente que se estaba formando. Y tenían la entrevista, y los de afuera tenían que ir escribiendo posibles preguntas que también le harían al director, digamos, para asesorar a esa vicedirectora que estaba ahí. En este caso era esta entrevista de indicación a la preceptora. ¿Por qué no lo leemos, Rafa? Porque bien, así... entonces, espérenme, la consigna era, te pido que me sustituyas en la siguiente tarea, de modo que nadie advierta mi ausencia. Tenés que realizar una entrevista de asesoramiento a Susana, la jefa de preceptores, para mantener la organización institucional. Y le tenés que hacer firmar el acta correspondiente. Entrevista de asesoramiento, orden institucional, acta, ahí aparecían como clave, ¿no? ¿Qué sería mantener la organización institucional? Significa que todo funcione como se debe. Los preceptores se quejan de la jefa por la manera en que se dirige a ellos para darle indicaciones y hacerle señalamientos. Susana es muy discrecional en sus decisiones, no sabe dejar de lado su favoritismo, bastante impulsiva. También hay quejas porque delega funciones que solo le corresponden a ella. ¿En qué caso hace señalamientos y qué funciones delega? Ahora no recuerdo ningún ejemplo, le contesta al director, pero como la jefa de preceptores es una persona complicada, tenés que vos ser prudente y limitada en cuanto a las palabras. ¿En qué sentido tengo que ser prudente? Fíjense cómo hay como recomendaciones que necesitan ser llenadas de, bueno, ¿a qué te referís con ser prudente? ¿Qué significa ser limitada? ¿Cómo es? ¿Qué funciones delega? Dame un poquito más de comprensión de las cosas que vos estás entendiendo, pero que a mí en este momento se me están escapando porque no lo entiendo. Y más allá de eso, en el tono de las respuestas del director, bueno, yo te estoy dando algo que me parece que es obvio. Estoy dando, fíjate y esto es para los que estamos del otro lado, fíjense cuántos conocimientos que el que está en el medio considera obvios que tiene que dar cuenta de ellos. ¿En qué sentido tengo que ser prudente? Al intentar decir lo que tenés que decirle sin que se ofenda. Susana es muy susceptible y puede malinterpretar el asesoramiento. La vicedirectora entonces le dice, bueno, esto más que un asesoramiento es un llamado de atención. Sí, de alguna manera sí, pero nunca vamos a llamarlo así. Vos siempre hablá de asesoramiento. Inclusive, bueno, acá hay un fragmento, pero la directora también le dice, y asegúrate de hacer el acta y que firme el acta, ¿no? Eso tenía que ver porque eventualmente, si en algún momento se vuelve a presentar un problema de este tipo, vamos a apelar a esta entrevista
como fuente previa para cualquier otra nueva indicación que le tengamos que hacer a esta jefa de preceptor. ¿Dónde tengo que hacer la reunión? ¿Tengo que avisarle antes o la puedo citar en el momento? Nunca vamos a hablar de citación, ¿no? Cómo el director está tratando de suavizar algunas cuestiones para poder llevar adelante la entrevista, para poder dejarla registrada y que le sirva de algún pie para adelante. Pero en todas esas precauciones o previsiones que va tomando el director para que la entrevista salga adelante y tenga una consecuencia positiva y no sea utilizada como un motivo de explosión o de alguna otra cuestión, habría que hablarlo más con este director, pero uno lo supone de esa manera. Bueno, sé prudente, sé cuidadosa, fíjate dónde lo cite, no hables de citación, habla que tenés que tener una entrevista, habla de asesoramiento, no hablemos de, ¿cómo se llama?, de llamado de atención. Son cuestiones que el director va manejando claramente, conceptualmente, para poder llevar a buen puerto esa entrevista, de ese asesoramiento, y que el director conceptualmente lo tiene muy claro, pero cuando tiene que dar cuenta son esas cosas que a veces pensamos que son sencillas porque nos salen fáciles, pero que detrás de ellas hay un montón de conceptos que estamos poniendo en funcionamiento y en práctica. Y a eso se refería con conocimiento pragmático que se puede ir, que directamente se ejerce. La posibilidad de tenerlo registrado en esta entrevista, la posibilidad de filmar, de grabarlo, la posibilidad de volvérselo a dar a ese director, le da la posibilidad de, bueno, ir poniendo, que sea más dueño de ese conocimiento que está poniendo en acto, que lo pueda explicitar y que a partir de ahí también pueda generar una reflexión de esa acción con mayor profundidad. Sí, yo creo que además cuando, digamos, el sujeto es confrontado a esto, una vez que se ha retirado de esa situación, intenta dar razones de esto, hay un montón de conocimientos que son conocimientos que están implícitos, que incluso conocimientos de los que el profesional muchas veces no es consciente, y de lo que se trata es de ayudar a verbalizar, a expresar esas ideas, esos argumentos, reflexionar sobre ellos, ver cómo va conceptualizando sobre esas acciones, que siempre tienen un sustento, aunque sean incluso desconocidos para el propio profesional, y lo que hacen es este tipo, o lo que intentan hacer este tipo de entrevistas o de ejercicios, es justamente ayudar a desentrañar eso que está oculto o que no es visible, o que no es visible solo para uno que mira desde afuera, de lo que hay oculto, o de las conceptualizaciones que hay en sus acciones, ¿no? en la actividad del profesional. Bueno, ese es un poco el objetivo de estos ejercicios, que esperamos que puedan convertirse en metodologías de investigación, ¿no? Sí, bueno, acá hay como un resumen o donde queremos apuntar un poco con esta presentación. También entendemos que bueno, está ahí puesto, lo pueden ir leyendo, ¿no? Entendemos que la posibilidad de ampliar las instancias de reflexión en la práctica profesional del directivo le brinda la oportunidad también a ese directivo de ir construyéndose como siendo más protagonista, más explícito en las decisiones que va tomando, y eso lo permite poder profundizar la reflexión y el análisis sobre las mismas, y le permite ir mejorando. También entendemos que esa reflexión que va teniendo en su propia, de la práctica que va desarrollando, debería ser considerado como parte de su
desopcionar su desempeño profesional. Entendemos que estas propuestas que estamos llevando adelante debería ser parte del desempeño profesional de los directivos y de esa manera ir generando a directivos que puedan ser más, ir siendo más, no más críticos, sino más dueños, más dar cuenta más claramente de las razones de las decisiones que van tomando todo el tiempo. Y no simplemente una máquina permanente de estar tomando una decisión tras otra, que hay veces que entiende más o menos bien por qué la toma, y hay veces que pareciera que simplemente está reaccionando a un estímulo que se le presenta adelante. Nos interesa tratar de proponer un trayecto formativo porque nos interesa distinguir y resaltar esta faceta del desempeño profesional de los directivos, y nos interesa hacerlo con gente que esté desempeñándose, porque al mismo tiempo podría ser un espacio para impulsar una mayor reflexión sobre su propia práctica. Bueno, esto es más o menos la presentación que teníamos para hacerles. Si les parece, dejo de compartir la pantalla. Veo los que quedaron después de este caminito que hemos llevado adelante. Y abrimos por si alguno quiere hacer alguna pregunta o inquietud o consulta que quiera hacer. A ver, no llego a leer todo lo que dice en la intervención. ¿Vos lo podés leer, Rafael? Sí, sí. ¿Querés comentarlo vos, Roxana, directamente? Sí, cómo no. No, que lo que aportaba además que en la medida en que los directivos van dando cuenta de esos conocimientos implícitos y que ustedes los van recuperando desde la investigación, estos se empiezan a convertir en conocimientos de y para el género profesional, ¿no? Que es un poco lo que nos sucede muchísimo en bastantes ámbitos de la docencia, que sabemos mucho de por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos determinadas decisiones, por qué intervenimos de una forma y no de otra, o por qué elenco de conocimientos tenemos, pero que a la hora de ir digamos, de conseguir material para la formación docente, para la formación de directivos, nos encontramos siempre con bibliografía de corte teórico, ¿no? Entonces todas estas cuestiones me parece que son sumamente interesantes porque, digamos, como que retroalimentan este proceso, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, Roxana. No sé si hay preguntas, si los cansamos demasiado. Buenas tardes. Los directivos suelen poner en marcha estas estrategias con sus docentes luego que ellos pasan por la experiencia. Mira, todavía no está sistematizado como parte de una práctica profesional. Aparecen como en algún trayecto formativo o como parte de alguna investigación, de un proyecto de investigación. Para mí nos estaría interesantísimo que pueda expandirse un poco más, ya sea con esta estrategia, ya sea con otra. Me parece que claramente el desempeño profesional de los docentes, el desempeño profesional de los directivos, requiere tener instancias que permitan hacer tipo de pegar la pelota y generar con alguna actividad específica, con alguna metodología específica, reflexión sobre esa práctica. Digo metodología o actividad específica para no caer en algún tipo de cuenta de anecdotario o situación que no impulse el poder poner sobre la mesa estos conocimientos implícitos y poder trabajar sobre ellos, ¿no? Sí, yo quería agregar algo. Recuerdo esa formación que hicimos sostenida en Pilar con los directores de la región, directoras de escuela inicial y primaria. Están tan atravesadas por la coyuntura que cuesta mucho generar espacios de reflexión, cuesta mucho proponer
distanciarse un poco de lo que tiene que ver con la experiencia inmediata, con lo anecdótico, y por eso la importancia de la sistematicidad, ¿no? Porque si no queda planteado como un día que nos juntamos a charlar de lo que nos pasa, y digamos, no se trata de eso, ¿no? Se trata de indagar en esto que decía Rosana, de un montón de repertorios y de saberes que portan los docentes y que portan los directores, un acervo muy grande de un saber hacer que ponen en práctica todos los días y que muchas veces no hay tiempo para detenerse a pensar sobre eso, para poder construir conocimiento sobre eso, ¿no? Y para no tener que, digamos, terminar siempre en teoría, en teorías que escriben otros, de cómo gestionar una escuela, de cómo conducirla, etc. ¿no? No sé si hay otra intervención, Rafael. Ahí preguntan, seguro que en desarrollo de esa metodología va creando instrumentos de sistematización. ¿Qué sería sistematizar? ¿Podría ampliarlo en acciones precisas, escribir, releer? El pase de solo transcribir las entrevistas del SOCIAS, por ejemplo, implicó empezar a sistematizar algunas cuestiones de esa práctica profesional. Cuando uno leía toda la entrevista y si hubiera posibilidad de volver a dársela para que elija fragmentos o para conversar con ese director que estaba siendo interrogado sobre qué aspectos le llamó la atención, qué cuestiones de sus respuestas y también sistematizar esa entrevista de autoconfrontación sobre la entrevista de sociedades, también sería una posibilidad de sistematizar esa información y de dar cuenta de ella. Bueno, cuando filmamos, registramos, con esta idea de filmar una entrevista con un docente, una entrevista con familias, una entrevista cómo supervisa un recreo, o cómo son los primeros 40 minutos en la escuela, también uno está buscando, bueno, los anticipamos, charlamos previamente con ese director qué supone que va a pasar. Lo registramos y después se lo damos al director y nos quedamos con el equipo de investigación para ir eligiendo episodios o cuestiones que veamos en esa filmación de cómo va definiendo cosas. Eso también da una posibilidad de sistematizar esa actividad profesional, ese desempeño profesional, y bueno, ir dando cuenta a partir de ahí de las razones por las que va tomando esas decisiones, y que el directivo también pueda ser explícito de los fundamentos que guían esa toma de decisiones. Y a partir de ahí también queda esa sistematización. Sí. Sí, y una práctica reflexiva, ya hablando en términos de las instituciones y del sistema, podría también estar dada y pensada desde las supervisiones, ¿no? Imagino yo supervisores que convocan a los directores de su región a espacios sistemáticos de reflexión sobre la práctica del director, a partir de núcleos de problemas. Todo eso también formaría parte de sistematizar los espacios de reflexión, ¿no? Más allá de la sistematización que uno puede hacer en términos de investigación, pero sí la práctica reflexiva como una práctica sistemática podría darse también los directores con sus docentes en las escuelas como una práctica constante que se sostenga en el tiempo, y los supervisores con los directores de su región, por ejemplo, ¿no? Los directivos ahí preguntan qué dicen los directivos que participaron de la práctica, cuando lo hicieron, y los directivos y los inspectores nos dijeron que quedaron muy contentos, que les resultó muy valioso, y que realmente fue una manera bastante intensa de pensar sobre su propia práctica. Tuvimos muy buenas devoluciones.
Ahora bien, quedan como anécdotas, ese es el problema que tiene. Reflexionar es como ir al gimnasio en cierto sentido. Si uno va cada tanto, cada vez que sale, está, bueno, intenso, estuvo bueno, está medio hecho puré de los músculos, pero está contento, pero es como una anécdota. En la medida en que lo puede hacer más sistemáticamente, primero que el cuerpo que lo hace mejor y que después va profundizando su capacidad de reflexión porque lo hace sistemáticamente, entonces va desarrollando esa capacidad y también va pudiendo hacer cada vez cosas más interesantes. Lamentablemente no es así, son como experiencias medio esporádicas. Hay algo, a mí me encantan las jornadas institucionales, pero algo en la escuela me pasa con lo mismo con esto. Las jornadas institucionales son espacios para esto, pero vieron que nunca terminan de estar seguros cuándo salen, cuándo no salen, cuándo finalmente se confirman y se hacen, o se suspenden, o a los directivos no llega el tiempo, la confirmación de la jornada institucional, lo que tenemos que discutir muy encima de la fecha, pero al mismo tiempo no llega, con lo cual no podíamos hacer lo que queríamos, lo que teníamos planificado, o tenemos que ajustar lo que teníamos planificado, lo que nos indicaron que teníamos que hacer. Ya ahí hablo más como directivo que como docente de la UNIPE. Y entonces esa jornada institucional que estaba fijada por calendario, siempre está entre paréntesis si se va a hacer o no se va a hacer y qué se va a hacer ahí. Y no terminamos de darle esa posibilidad que sí tendríamos de usarla para reflexionar. Pero bueno, ya eso es una observación un poquito más allá de esta presentación. Yo quisiera hacer una pregunta. No sé, a los que estén a cargo de la conducción de alguna institución, si sienten esto de la pertenencia si sienten esta presencia de un género profesional, si les resuena algo de esto. Sí, dice Clara. Sí, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Ingresé un poquito tarde, pero me interesa mucho el problema que están planteando. Bueno, sí, efectivamente yo siento que es un campo de trabajo profesional aún no desarrollado, o bien desarrollado tal vez desde una práctica que supone un campo conceptual que no ha sido tan explícito y que tiene que ver con un conjunto de prácticas pragmáticas, una pragmática, ¿no? Que tiene un campo conceptual oculto, por decir así. Por eso me parece muy bien que hay que desarrollarlo con la visibilidad de ciertas categorías y en un intercambio en esta construcción de conocimiento que están haciendo. Me parece que a partir de las experiencias de registro, de los enfoques etnográficos y de los trabajos de narrativas pedagógicas, se ha avanzado en el desarrollo de sistematizar estas prácticas, no, primero de escribir estas prácticas, para luego empezar a reconocer algunas categorías comunes que aparecen y que pueden ser objeto de sistematización. O bien, a partir de esas categorías se pueden generar instrumentos de sistematizaciones que pueden dar lugar a instrumentos de trabajo pedagógico dentro de las instituciones, como pueden ser, por ejemplo, algunas pautas u orientaciones para la observación de clases, la coobservación y la autoevaluación de las prácticas docentes. Ese era mi aporte, así que me parece que nos hemos quedado hasta ahora en los registros. Hay que avanzar en la producción de categorías comunes y de instrumentos para poder seguir avanzando en la construcción de conocimiento siempre colectivo. Porque el problema del sistema educativo es la unidireccionalidad y la verticalidad. Y no se hace la reversión de un conjunto de prácticas colectivas. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Ahí en el chat están escribiendo. Excelente, 2 palabras clave, déjamelo pensar. Poder responder con alguna estructura de demora a los directivos nos cuesta mucho aprenderlo,
porque nos cuesta mucho a veces, no imponerlo, pero hacerle entender al otro que no tenemos que darle la respuesta ya, ¿no? Pero sí tenemos que darle la respuesta, pero no es necesariamente ya. Ujú. Me quedo pensando en lo que decía Clara de esta construcción de categorías comunes, muy interesante, con los aportes de distintas perspectivas, ¿no es cierto? Que ayuden a pensar y a construir algunos conocimientos. Sí, Clara. Como estudiante ya casi el segundo año de la maestría de políticas públicas de la UNIPE, me parece muy interesante también pensar de qué manera a partir de estas investigaciones se pueden producir políticas públicas, ya sea para la investigación dentro de las instituciones en forma financiada y no a voluntad, porque las redes de docentes que investigamos lo hacemos a pura voluntad y militancia, y por otro lado, también para formar a los equipos directivos y de supervisión formarlos en nuevos modos de construir estas prácticas y de formar también a su personal. Uh-huh. Muy interesante. ¿Alguien más? ¿Algún aporte más, Rafael? ¿Estás viendo el chat? No. Ahí también propusieron filmarse a las docentes y observarse entre ellas. Uh-huh. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir dejando acá. No, que por ahí el riesgo sí. Es que es volver a que, como decía Clara, tenemos ciertas categorías de análisis y después que eso se convierta en un instructivo para los directivos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Porque pareciera que lo que vamos a buscar cada vez que vamos a hacer una capacitación es esa receta, eso que me haga hacer las cosas en forma más eficiente y más rápida. El manual de procedimientos, digamos. Casi, sí, casi, ¿no? Me parece que por ahí hay un riesgo ahí, pero que que lo reconozco como parte de lo que hacemos los docentes en nuestra propia práctica, ¿no? Uh-huh. Después tenemos 5 categorías y que esas 5 categorías las queremos llevar a la práctica como si eso no requiriese de cierto trabajo sobre esas categorías, en la situación, ¿no? Que es un poco lo que sucede también cuando vamos por ahí a algún curso y nos tiran 3 tips y con eso queremos ir a implementarlo a un aula, ¿no? Pero tiene que ver con una tradición aplicacionista en la que se formaron los primeros maestros y los que fueron nuestros maestros, y entonces eso es algo que está muy arraigado en el sistema y muy arraigado en el género profesional también de los docentes. Sí, sí, sí. Sigo molestando. Sí. Por eso me parece clave la formación en políticas de investigación en el campo educativo, ya sea para las prácticas docentes o para las prácticas de conducción de las instituciones. Y de manera de poder construir desde la propia experiencia un conjunto de categorías que permitan generar un conocimiento, ¿no? Nada, era eso. Y la cuestión es eso, evitar el reproductivismo, el pragmatismo, este tipo de cuestiones que seguimos conversando. Bien. Bueno, ahí hay algunos comentarios más, creo. Sí, están... creo que la mayoría de los directivos tienen la intención de reflexionar sobre sus prácticas, pero la burocracia es terrible para cumplir con lo administrativo, mucho administrativo y poco directivo. Bueno, felicitan por el espacio, sirve para no pensar no solo en clave del desarrollo profesional, sino como aporte a la investigación. Sí, la verdad es que nos divertimos mucho también haciendo
los cursos, cuando nos toca, porque aparecen cosas que nos sorprenden a nosotros mismos, porque trabajamos sobre la práctica de los directivos y supuestamente le damos que sabemos un montón, porque estudiamos mucho, porque somos directivos, etcétera, pero hay cuestiones de escuelas particulares y de prácticas particulares que aparecen ahí, y el dispositivo y el marco le permite poner arriba de la mesa y dice, bueno, qué interesante esto, ¿no? Acá me escribió por privado, porque se debe haber equivocado, Romina Piatti, que dice: muchas gracias por el aporte y el trabajo que realizan. Me resultó muy interesante, me tengo que retirar a otra reunión. Un saludo cordial. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, y si no, podemos ir cerrando el espacio. Esperemos que haya servido. Y ahora a disfrutar la tarde, que está hermosa, es viernes. Es una hermosa tarde y es viernes y terminó la primera semana de clase, por favor. En ciudad, en provincia, el lunes tenemos clase en provincia de Buenos Aires, por lo menos. En ciudad. Secundaria el 8. Claro, Nos siguen llegando nuevas reglamentaciones, así que tranquilos. Bueno. Muchas gracias por todo. Gracias por la participación. Gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias.